En medio del bosque crecía un lindo abeto. Había echado raíces en un buen sitio, pues recibía los rayos del sol. Estaba bien aireado y no le ahogaban los grandes pinos, sus hermanos, que se alzaban a su alrededor. Pero el arbolito no tenía más que una idea fija, un deseo vehemente, crecer cuanto antes. El buen calor del sol, el viento que le refrescaba, todo esto le dejaba indiferente. Frecuentemente, los chicos de la aldea cercana iban al bosque, charlando entre sí, a buscar fresas o frambuesas silvestres. Cuando habían llenado sus cestas, se sentaban al pie del pequeño abeto y decían: ¡Qué arbolito tan lindo y tan chiquitín! Pero el árbol se ofendía con estos elogios. Al año ya tenía 4 ramitas largas y otras tantas al año siguiente. Debéis saber que, por el número de pisos de ramas que tiene un abeto, siempre se sabe su edad. «Oh, quién fuese tan grande como los otros», suspiraba. «Quién pudiese, como ellos, extender las ramas a todos lados y desde lo más alto de mi copa ver el ancho mundo. Los pájaros vendrían a construir sus nidos en mi follaje, y cuando soplase el viento, devolvería majestuosamente a mis hermanos las reverencias que me hacen». Apesadumbrado por este vano deseo, no sabía regocijarse con la luz del sol, el canto de los pájaros y la hermosura de las nubes que pasaban sobre su copa, rosadas por el sol, en las frescas mañanas y en los tibios atardeceres. El invierno extendió en torno al abeto una capa de nieve blanquísima. Una liebre pasó corriendo y saltó por encima del árbol, lo que le ofendió mucho. Pasaron 2 inviernos y al tercero ya era tan alto que cuando la liebre quiso dar el salto, rodó por tierra con gran satisfacción del arbolillo. ¡Qué felicidad la de crecer!, pensó éste. Entrar en años, ser respetable, ¿no es lo mejor del mundo? Por el otoño los leñadores talaban los árboles más grandes. El abeto, que comenzaba a tomar cuerpo, se estremeció, porque veía caer con gran estrépito los magníficos árboles, y una vez por tierra les arrancaban las ramas y la corteza. Yacían por el suelo largos, desnudos y despojados. Era imposible reconocerlos. Luego los cargaban en carros que se llevaban los caballos a través del bosque. ¿A dónde los transportaban? ¿Qué sería de ellos? En la primavera, cuando volvieron la golondrina y la cigüeña, les preguntó el abeto: «Ustedes que viajan tanto, ¿saben a dónde los llevaron? ¿No los han visto?». La golondrina no sabía nada, pero la cigüeña, después de un momento de reflexión, levantó la cabeza y dijo: «Creo saber de lo que se trata. Vengo de Egipto. Al volar sobre el mar, vi en él muchos buques recién construidos, y todos llevaban como mástiles unos árboles preciosos. Despedían un fuerte olor a abeto. Evidentemente se trataba de algunos de esos árboles. Tienen un aspecto arrogante y se mantienen muy erguidos». «¿Por qué no seré yo mayor?», murmuró el abeto. «Qué delicia pasar volando sobre el mar. Pero díganme ustedes, ¿qué es el mar y a qué se parece?». «Sería muy largo de explicar», dijo la cigüeña y se marchó sin decir más. «Regocíjate de tu lozana juventud», decía el rayo de sol. «Regocíjate de la savia fresca y vigorosa que circula en tus ramas». La brisa jugueteaba entre las flexibles ramas del arbolillo. El rocío lo cubría de gotas semejantes a perlas. El abeto no deseaba más que crecer y viajar. Cuando se acercaba Navidad, los leñadores entraban en el bosque para cortar arbolitos que ni siquiera eran tan altos como nuestro vanidoso abeto. Escogían los más hermosos, dejándoles las ramas, y se los llevaban, cargándolos en carros tirados por caballos. «¿A dónde los llevan?», se preguntaba el abeto con envidia. «No son mayores que yo, y aún había uno más pequeño. ¿Por qué les dejan las ramas? ¿Cuál puede ser su suerte?». «Nosotros lo sabemos muy bien»,
dijeron los gorriones. Allá abajo en la ciudad hemos mirado por las rendijas de los balcones y ventanas y hemos visto a esos afortunados abetos. ¡Qué esplendor el suyo! ¡Qué cosas más preciosas los rodean! En el centro de una sala bien templada, plantados en una gran caja y adornados con manzanas doradas, galletas en forma de figuras, juguetes, guirnaldas deslumbrantes, todo esto alumbrado por centenares de velas de colores colocadas entre sus ramas. ¡Ah, qué felices son! ¿Y después? Interrogó el abeto trémulo de emoción. ¿Qué hacen después con ellos? No sabemos más, contestaron los gorriones, pero era un espectáculo maravilloso. ¿Es ese el brillante destino que me aguarda? Murmuró agitado el abeto. ¿Por qué no? Repuso irguiéndose con orgullo. Es todavía mejor que cruzar el mar. ¡Qué inquietud va a ser la mía! ¿Por qué no llegamos pronto a Navidad? Ya estoy tan alto y lleno de ramas como los que se llevaron hace algunos meses. Ojalá estuviera ya cargado en el carro. Quisiera verme ya en la habitación templada, entre todas esas cosas hermosas. Y luego, no cabe duda que mi suerte será cada vez mejor. De lo contrario, ¿por qué me habían de adornar con tanto gusto? Seguramente iré de maravilla en maravilla. Pero, qué penoso es esperar. Regocíjate de tu lozana juventud y de tu existencia al aire libre, decía el rayo de sol. Pero el abeto permanecía pensativo y triste. No obstante, crecía a ojos vistas. Estaba verde en todos los meses del año, de un color verde muy oscuro. Todos los que lo veían decían, es precioso ese árbol. Al acercarse Navidad, los leñadores le cortaron el primero de todos. El hacha le truncó la savia y cayó al suelo exhalando un gemido. Sentía dolor y se desmayó. Debería haber estado loco de alegría, pero parece que hasta los abetos son inconsecuentes y no saben lo que quieren. Hete aquí que empezó a sentir honda pena porque abandonaba el lugar de su nacimiento, el lugar donde había crecido y prosperado. Empezó a lamentarse de verse separado de sus compañeros los arbustos y de sus amigas las florecillas. Quizá no las volvería a ver y tampoco a sus pajarillos. La partida fue muy dolorosa. No volvió en sí completamente hasta que, llegado a un gran patio, lo sacaron de la carreta con los otros abetos. Oyó a un hombre que decía señalándolo, «Este es magnífico, me conviene». Dos lacayos galoneados lo tomaron y lo llevaron a un hermoso salón. Había cuadros en las paredes. Sobre la estufa de azulejos, dos magníficos jarrones chinos con leones en la tapa. Los muebles eran muy lujosos. Los sofás y los sillones de seda y terciopelo. En una mesa montones de libros con grabados y qué cantidad de juguetes. Había allí una verdadera fortuna, si hay que creer lo que decían los niños. El abeto fue colocado en un gran tonel lleno de arena y recubierto exteriormente de telas verdes, de modo que no se viese que era un tonel, y, además, le habían puesto encima de una gran alfombra multicolor. ¿Qué iba a pasar? Tanto los lacayos como las señoritas de la casa se pusieron a adornarlo. Colgaron de sus ramas bolsitas de dulces. Ataron manzanas y nueces, doradas con tal arte que se habrían tomado por frutos naturales. Centenares de bujías encarnadas, azules y blancas. Colocaron muñecas que parecían criaturitas de veras. El árbol nunca había visto cosa igual. Y encima, en la última rama, pusieron una estrella de oropel. ¡Dios mío! ¡Cómo brillaba! Ya veréis cómo va a resplandecer esta noche, decían todos. Cuánto deseo que llegue la noche, suspiraba también el abeto. Ojalá no tarden en encender las bujías. Y luego, ¿qué va a pasar? Si mis hermanos del bosque pudiesen verme, se morirían de envidia. ¿Se asomarán los gorriones al balcón para contemplarme? Luego echaré aquí raíces para permanecer adornado así todo el año. A fuerza de pensar en esto, se sintió la corteza dolorida, lo que en los abetos corresponde a nuestro dolor de cabeza. Llegó por fin la deseada noche. Se encendieron bien las bujías. ¡Qué resplandor!
El arbolillo se estremeció de orgullo. El movimiento puso en inmediato contacto una de sus ramas con una bujía y sintió la quemadura. Pero las jóvenes acudieron y pusieron remedio al mal. El arbolillo, asustado, no se atrevía a moverse por temor a perder sus adornos. Permanecía tieso, tieso con las magníficas cosas que sostenía. Se abrieron las dos hojas de la puerta y un grupo de niños se precipitó hacia el árbol como para derribarlo. Le seguía, con más calma, un grupo de personas mayores. Al ver el árbol, los pequeños se detuvieron mudos de admiración. Pero un momento después se pusieron a reír y a cantar. Formaron corro alrededor del abeto y danzaron. Luego se repartieron todos los regalos de Navidad, que estaban colgados de las ramas del árbol. ¿Qué quiere decir esto?, pensó el árbol desagradablemente sorprendido. ¿Qué hacen? Las bujías ardieron hasta el fin, pero cuando iban a quemar las ramas, las apagaron. Una vez apagadas todas, los niños recibieron permiso para saquear el árbol de Navidad. Con qué afán se arrojaron sobre el pobre arbolillo, tirando y arrancando las ramas para quitarle todos los dulces, muñecos y juguetes. Si no hubiese estado bien clavado en la arena y bien sujeto al techo por la estrella, lo habrían derribado. Los niños se dispersaron luego por grupos, enseñándose sus regalos. Nadie se fijaba ya en el árbol, excepto la vieja niñera que se acercó, examinó las ramas y tomó 2 o 3 dulces y una manzana que se habían olvidado. ¡Un cuento! ¡Cuéntanos un cuento!, exclamaron los niños llevando junto al árbol a un hombrecito obeso. Bueno, pero nada más que uno, ¿eh?, dijo el hombrecillo sentándose. Quedémonos aquí. Es como estar en el bosque. Al árbol también le gustará el cuento. ¿Queréis el de Ibede Abede o el de Clumpe Dumpe, que rodó por las escaleras y acabó, a pesar de todo, por casarse con la princesa? ¡Ibede Abede!, vocearon unos. ¡Clumpe Dumpe!, gritaron los otros. Durante un buen rato reinó un ruido infernal. Todos hablaban a un tiempo. El abeto se decía con amargura: ¿no formo ya parte de la reunión para que me dejen así abandonado? Por fin, el hombrecito narró la historia de Clumpe Dumpe que rodó por las escaleras, lo que no le impidió casarse con la princesa. Los niños aplaudieron y gritaron: ¡Otro cuento! ¡Otro! Pero el hombrecillo se negó a complacerlos. El abeto la había escuchado con asombro. Los pájaros del bosque no le habían hablado nunca de aquellas cosas. Ese es el curso del mundo, se dijo. Clumpedumpe era ridículo cuando rodó por las escaleras y esto no le impidió ser luego yerno del rey. No tengo, pues, por qué quejarme si ahora me desprecian. En breve llegaré a los honores. Creía verdadera la historia de Clumpedumpe. Con tan grave seriedad había hablado el gordo hombrecillo, precisando los menores detalles. Sacudió su melancolía, pensando que al día siguiente volverían a ponerle sus adornos de dulces y bujías de colores. Mañana, pensaba, no temblaré, saborearé con gozo mi felicidad. Oiré quizá la historia de Ibede Abede. Toda la noche permaneció sumido en sus ambiciosos sueños. Al otro día entraron los lacayos y criadas. «Ah», murmuró para sí el abeto, «vienen a adornarme de nuevo». Pero todo lo contrario. Hete aquí que los criados toman el tonel, lo suben al desván, lo dejan en un rincón oscuro y se van. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nuevas vicisitudes voy a pasar? Ahora que empezaban a gustarme los cuentos, ¿voy a ser condenado a este silencio, a esta soledad? Así se lamentaba el abeto, recordando los incidentes de su pasajera gloria. Pasaron días y noches sin cambio en su posición. Se abre al fin la puerta. Es una sirvienta que coloca una gran caja delante del abeto, de modo que éste queda más oculto y olvidado que antes. Para consolarse pensaba: estamos en invierno, la tierra está cubierta de nieve, no es posible que vuelvan a plantarme en el bosque. Me han puesto a cubierto hasta la primavera. Es una prueba de solicitud. Si no fuese esto tan oscuro, si tuviese alguna compañía, podría tener paciencia. Allí, cuando el bosque estaba cubierto de nieve,
No dejaba de haber distracciones. Las liebres pasaban dando volteretas, hasta saltaban por encima de mí. Entonces no me gustaba, pero hoy sí me gustaría. Tendría al menos compañía, pues esta soledad me aburre. ¡Pif! ¡Pif! Silbó un ratoncito que marchaba a saltitos. Le seguía una hermana suya. Olieron el abeto y empezaron a trepar por sus ramas. ¡Qué frío tan horrible! Dijeron. A no ser por esto, no se estaría aquí muy mal, ¿no es verdad, viejo abeto? ¿Cómo viejo? Respondió éste. Hay otros que tienen muchos más años que yo y que no son aún lo que se llama ancianos. Dispénsanos, exclamaron a una voz los ratoncillos. No hay aquí mucha luz ni para nosotros que vemos en la oscuridad, y te hemos tomado por un abeto que hace 2 años veíamos aquí. 2 años. Es mucho tiempo para nosotros. Pero, ¿de dónde vienes tú? Habla. ¿Conoces los mejores lugares de la casa? Por ejemplo, la famosa alacena siempre abierta, donde no hay gato ni ratonera, donde hay 100 enormes quesos, donde los salchichones son tan largos que cuelgan del techo hasta el suelo. Este suelo se compone de lonjas de tocino confundidas con candelas del mejor cebo. ¿Has visto ese paraíso donde el más delgado engorda al cabo de 8 días? Si lo sabes, apresúrate a decirnos el camino que allí conduce. Nunca he estado en ese sitio, pero conozco muy bien el bosque donde brilla el sol y cantan los pajarillos. Y relató la historia de sus primeros años. Era cosa nueva para los ratoncillos. Le escuchaban sin perder palabra y le interrumpían más de una vez para decir: «¿Cuántas cosas has visto? ¡Qué feliz debía ser!». «Feliz», dijo recordando su pasada suerte. «Sí, sin duda alguna, aunque tal vez no apreciaba toda mi felicidad. Sí, evidentemente era aquel el buen tiempo. Pero tuve un momento de mayor fortuna». Y les describió con todos sus pormenores la noche de Navidad en la que tan bien le adornaron y le iluminaron con dulces y centenares de bujías. ¿Bujías?, exclamaron los ratones. Preferimos las candelas. Hay que reconocer que naciste bajo una estrella propicia, viejo abeto. Vuelvo a repetir que no soy viejo. Solo este invierno me arrancaron del bosque. Aquí, fuera de la tierra, tal vez me seque un poco, lo que me da sin duda aspecto de viejo. «¡Qué bien hablas!», dijeron los ratoncitos para calmar su mal humor. A la noche siguiente, volvieron acompañados de otros 4 compañeros para que oyesen el prodigioso relato del abeto. Este, después de haber contado su vida por segunda vez, exclamó: «Ciertamente tenía una buena suerte. Pero la fortuna puede volver. Clumpedumpe se sintió también muy humillado cuando rodó por las escaleras, y sin embargo, acabó por casarse con la princesa. Y al decir esto pensaba en un joven abedul que estaba en el bosque muy cerca de él. Se figuraba que era una verdadera princesa. «¿Quién es ese Clumpedumpe?», preguntaron los ratones. El abeto les refirió la historia palabra por palabra como la había contado el hombrecito gordo. Los ratones la encontraron muy divertida y saltaban de alegría. A la noche siguiente volvieron en mayor número y el domingo llegaron acompañados de 2 ratas. Pero éstas se interesaron poco por la historia de Clumpedumpe. Los ratones estaban avergonzados de haberse divertido tanto la víspera, pues tenían en mucho el juicio de las ratas. «¿No sabe usted otro cuento?», dijeron las ratas al abeto. «No», contestó éste. «No he aprendido otro. Lo oí la noche más brillante de mi existencia, pero no sabía entonces cuál era mi felicidad». Es un cuento muy malo el que ha contado. Con que no sabe ninguna historia en la que se vea una gran cantidad de tocino que el héroe puede devorar a su antojo. ¿No sabe ninguna historia de despensa? No. Pues entonces buenas noches, dijeron las ratas, y se fueron. Los ratones volvieron al otro día, pero en menor número. No encontraban ya mucha gracia a las relaciones del abeto, desde que las ratas viejas habían manifestado su desprecio y acabaron por desaparecer. «Era tan grata su compañía», se dijo el pobre árbol abandonado. «Corrían alrededor y oían mis cuentos. También esto se acabó.
Pero paciencia, no debe tardar en llegar el momento en que cambie mi suerte. Y en efecto, así fue. Una mañana vino gente a arreglar el desván. Quitaron los cajones que lo ocultaban y alguien sacó el árbol del rincón. Cierto es que lo tiró al suelo un poco rudamente, pero enseguida lo cogió un mozo y arrastrándolo hacia la escalera, lo bajó al patio a la luz del día. Por fin, exclamó el abeto, comienza otra fase de mi vida. Era primavera, lucía el sol. Sorprendido, el abeto miraba a todas partes, sin mirarse a sí mismo. Junto al patio había un jardín, las rosas embalsamaban el aire y los tilos estaban en flor. Las golondrinas revoloteaban. ¡Tuí! ¡Tuí! Cantaban. ¡Que ha venido mi marido! Pero no era el abeto en el que pensaban. Ahora comienza la vida, dijo con júbilo, extendiendo sus ramas. Mas, ¡ay! He aquí que nota que éstas están secas y amarillas. Y se dio cuenta de que estaba metido en un rincón entre las ortigas. Tenía aún en la última rama la estrella de oropel del día de Navidad. La luz del sol se reflejaba en ella. Algunos de los niños que aquella noche habían elogiado el árbol jugaban en el patio. El más pequeño acudió y tomó la estrella. ¡Mirad la estrella!, gritó a los otros, que todavía está en ese árbol de Navidad, tan feo y viejo. Y se montó encima, pisoteando las ramas del desgraciado abeto. Este miraba las frescas flores, se miraba luego a sí mismo, y deseó no haber salido nunca del oscuro rincón del desván. Recordaba su juventud cuando estaba en el bosque, la maravillosa Nochebuena y los ratoncitos que tan atentos le habían escuchado cuando les contó la historia de Clumpe Dumpe. Todo se acabó, decía. ¿Por qué no he disfrutado de la felicidad mientras la tenía? Un pinche de cocina agarró el árbol y lo cortó en pedacitos. Formó un gran montón. Lo echaron al fuego debajo del gran puchero. A medida que las llamas le lamían, lanzaba un sonido quejumbroso, como una detonación ligera. ¡Pif! ¡Paf! Los niños dejaron sus juegos y fueron a escuchar las detonaciones del árbol de Navidad, que les divirtieron mucho. Al abeto se le representaba todo su pasado. Se imaginaba cómo eran los días de verano en el bosque y cómo eran las largas noches de invierno, con el cielo lleno de estrellas. Pensó en la noche de Navidad y en Clumpe Dumpe, el único cuento que había sabido en su vida y que tan hermoso le había parecido. Luego, un último pif, paf, y el arbolillo quedó convertido en cenizas. Los niños habían regresado al jardín. El más pequeño llevaba colgado de un ojal la estrella dorada que había tomado del infeliz abeto. La vida del abeto había acabado, y también ha acabado nuestro cuento, como todo en este mundo tiene su fin.